Ministerio, palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Y envió David a preguntar por aquella mujer y dijéronle: aquella es Batseba, hija de Eriam, mujer de Uría Eteo. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 3. Una mujer, esposa de los valientes del ejército de Israel, la cual, después de ser vista y llevada delante del rey David, cedió a los deseos carnales, cayendo así en adulterio. Esta semana en Palabras de Vida Eterna, Batseba, la condición del hombre es caer, mas la voluntad de Dios es restaurar. Por Priscila Hernández, de la ciudad de Santiago de Querétaro, México. Hola hermanas, les quiero mandar muchos saludos. Muchas de ustedes pude conocerlas en la conferencia de mujeres y fue hermoso verlas, pero sobre todo compartir y convivir en un mismo sentir, que es alabar a Dios. Me es de mucha alegría saber que hay muchas mujeres interesadas en conocer más del Señor y que Él sea la guía en nuestras vidas. Sé que algunas de ustedes aún no son salvas y quiero decirles que no dejen el grupo, que no dejen de leer su Biblia y mucho menos de reunir. En Romanos 10:17 dice: luego la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, quiero hablarles de una mujer llamada Batseba, porque puedo ver en ella que aun cuando se equivocó, vemos a un Dios misericordioso restaurando su vida y bendiciéndola después de un tiempo de dolor. Si me acompañan en 2 de Samuel 11, dice: y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y pusieron cerco a Rabá, mas David se quedó en Jerusalén. Y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijéronle: aquella es Batseba, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. David era un rey conforme al corazón de Dios, que buscó agradarlo toda su vida. Aunque podemos ver en su historia su carnalidad, su condición como humano, que aunque agradaba a Dios, él pecaba, y esta vez creo que gravemente, ya que fue pecado sobre pecado. Primero codició, luego adulteró, hizo caer a alguien más y asesinó, que aunque él no lo hizo directamente, es él quien lo planeó. David estaba en su palacio, lo cual tenía una gran altura que tal vez podía ver toda la ciudad. Batseba era una mujer hermosa, menciona la Biblia, y además me imagino estaba desnuda. Debió ser impactante a los ojos de David que su mayor debilidad eran las mujeres. Pudiéramos pensar que ella no inició el pecado, pero algo importante es que aceptó adulterar. Hizo mal el no negarse. No ofreció resistencia a sus deseos, así que no es libre de culpas, pues no fue tomada a la fuerza. Ella sabía que estaba mal, sin embargo lo hizo. Además, que guardó el secreto y no lo confesó. En el versículo 4 dice: y envió David mensajeros y tomóla, y así que hubo entrado a él, él durmió con ella, purificóse luego ella de su inmundicia, y se volvió a su casa. Batseba se purifica. Parece que tuvo recientemente su regla, ya que estuvo en sus días más fértiles al embarazarse tan rápido. Y una vez más guardó el secreto y no lo confesó. En el versículo 5 dice: y concibió la mujer y enviólo a hacer saber a David, diciendo: yo estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Uría Eteo, y enviólo Joab a David. Versículo 8.
Después dijo David a Uría: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Uría de casa del rey, vino tras de él comida real. Mas Uría durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Uría no ha descendido a su casa. Y dijo David a Uría: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Uría respondió a David: el arca e Israel y Judá están debajo de tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor sobre la haz del campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que no haré tal cosa. Y David dijo a Uría: estate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y quedóse Uría en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó, e hízole comer y beber delante de sí hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Me imagino que estaban con mucho temor al enterarse que venía un bebé en camino, pero no buscaban solucionarlo, sino planearon cómo ocultarlo. Más adelante, parece que ella está de acuerdo en dormir con su esposo, para que piense que el bebé es de Uría y así actuar como si nada, sin confesárselo. Uría estaba siendo un hombre fiel, sin saber lo que se escondía detrás de sus espaldas. En el versículo 14 dice: venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Uría, y escribió en la carta diciendo: poned a Uría delante de la fuerza de la batalla, y desamparadle, para que sea herido y muera. Es triste pensar en el siguiente paso que tomó David, y era el asesinato de Uría, ya que él no durmió con su esposa, y aún más doloroso el ver que este hombre buscaba agradar a Dios y a su rey David, que era su asesino. Urías fue íntegro hasta su muerte. Si no se confronta de inmediato, un pecado puede tomar un rumbo miserable, y eso sucedió con Uría, con su muerte. En el versículo 17 dice: y saliendo luego los de la ciudad, pelearon con Joab, y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David, y murió también Uría Eteo. Versículo 26. Y oyendo la mujer de Uría que su marido Uría era muerto, hizo duelo por su marido. ¿Imaginan la carga de conciencia de Betseba al llegar al punto en que su esposo fue muerto por su pecado? Versículo 27. Y pasando el luto, envió David y recogióla a su casa, y fue ella su mujer, y parióle un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios. Parece que todo lo malo pasa y que su pecado no es descubierto. Betseba, David y un bebé en camino. Pero dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. En Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si me acompañan a segunda de Samuel 12, en el versículo 13, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dice la Biblia que el que confiesa sus pecados y se aparta, hallará misericordia. En ninguna parte menciona el arrepentimiento de Betseba, pero no dudo que lo haya hecho sabiendo a quién tiene como Dios y que nada se le puede hacer oculto. Quiero leer en Salmo 51. Voy a leer todo el Salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado,
y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud, y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemado. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Este salmo muestra un corazón avergonzado y sobre todo arrepentido. No dudo que Betseba se sentía miserable. En Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Aunque el dolor que debió haber sentido al perder a su esposo debió ser grande porque era algo trágico, pero aún venía algo peor. En el versículo 14 dice: mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría había parido a David, y enfermó gravemente. Entonces rogó David a Dios por el niño, y ayunó David, recogióse y pasó la noche acostado en tierra. Y levantándose los ancianos de su casa fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Nació un bebé, pero después de poco tiempo su hijo enferma, hasta llegar al día en que muere. Qué horrible. ¿Hasta dónde llegarán las consecuencias de su pecado? La muerte es algo inevitable y que nadie está exento en pasar. Una situación muy dolorosa para los que se quedan sin ese ser que aman. Pero sobre todo, para quien va a un lugar de tormento por no creer en Cristo. Pero hay un solo hombre que pudo vencer la muerte, y ese hombre es Jesús. Después de que él muriera crucificado, él resucitó. En Lucas capítulo 24, del versículo 1 al 8 dice: y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí más, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Si Él venció la muerte, promete dar vida a todo aquel que en Él crea. Solo hay que ser como David. Él reconoce que es pecador, pide perdón a quien lo ofendió, que es a Dios. Y entiende su condición como pecador. ¿Y qué dice en Romanos 6:23? Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en
Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Bueno, después de este momento doloroso para Betseba, viene el consuelo. Llega un hijo más. Su nombre es Salomón, un nombre utilizado por Dios. Quiero leer en Segunda de Crónicas 1. En el versículo 1 dice: y Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios fue con él, y le engrandeció sobremanera. En el versículo 7 al 13 dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y díjole: demanda lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has hecho con David mi padre grande misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo en muchedumbre como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto esto fue en tu corazón. Disculpen, versículo 11. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto esto fue en tu corazón, que no pediste riquezas, hacienda o gloria, ni el alma de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para juzgar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te es dada, y también te daré riquezas, hacienda y gloria, cual nunca hubo en los reyes que han sido antes de ti, ni después de ti habrá tal. Y volvió Salomón a Jerusalén del alto que estaba en Gabaón, de ante el tabernáculo del testimonio, y reinó sobre Israel. Betseba pasó aflicción después de su pecado, pero el Señor la restauró después de ver su arrepentimiento. Gloria a ti, Señor. Betseba fue una mujer con un hijo puesto como rey, y siendo el hombre más sabio después de Jesús. Betseba fue bendecida con un gran linaje. Gloria a ti, Señor. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación, y si te ha bendecido, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.